Y hablamos de Armenia porque, como te anticipábamos, era uno de los temas que queríamos compartir con vos hoy, porque desde hace varios meses existe una paz que de alguna manera parece haber sido forzada. Armenia y Azerbaiyán tuvieron un conflicto armado hace pocos meses, en el cual Azerbaiyán, con el respaldo de Turquía, pasó a ocupar territorios que históricamente habían pertenecido a la cultura armenia, que pertenecían a la cultura armenia antes de que Azerbaiyán existiera como nación. Y eso, lógicamente, en una paz impuesta, tal vez con una buena intención, como fue el acuerdo de paz impuesta por la Federación Rusa, que dejó a militares en ese territorio para que cesaran los enfrentamientos, parece que no es indefinida, porque en los últimos días ha regresado un conato de violencia en donde Azerbaiyán acusa a Armenia, ¿sí?, de no haber respetado la tregua o el proceso de paz, y Armenia acusa a Azerbaiyán. Te comparto este pequeño informe de Euronews que nos relata parte de lo que pasó en los últimos días. Dos versiones opuestas sobre los mismos hechos. Horas de refriegas fronterizas entre los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán han dejado varios muertos y heridos y una docena de prisioneros armenios. Ambas partes se acusan de haber iniciado las hostilidades. La mediación de Moscú, que tiene desplegadas fuerzas de paz en la zona, ha logrado que acuerden una tregua. En medio del silencio de nuestros socios en la comunidad internacional, Azerbaiyán y sus partidarios continúan con sus acciones agresivas, afirmaba el primer ministro armenio. Mi valoración es inequívoca. Azerbaiyán y sus partidarios tienen como objetivo nuestra soberanía, nuestra condición de Estado, nuestra independencia. Armenia asegura que tropas azerbaiyanas entraron en su territorio en la provincia de Syunik. Azerbaiyán afirma todo lo contrario, sus tropas repelieron una incursión armenia. Para impedir la actividad de combate de las Fuerzas Armadas armenias, nuestras unidades tomaron inmediatamente medidas operativas, explica un portavoz del Ministerio de Defensa azerbaiyano. Primero se restringió el movimiento de la parte contraria y se dañaron sus fuerzas y medios. El dispositivo antitanque y el mortero armenios fueron destruidos. Hace un año, Armenia y Azerbaiyán libraron 6 semanas de cruentos combates que dejaron más de 6.000 muertos y redibujaron sus fronteras. Azerbaiyán recuperó la mayor parte de Nagorno-Karabaj, un territorio con población armenia cuyo control perdió por la fuerza tras la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, hasta ahí el informe de Euronews, que de alguna manera nos trae los últimos datos de lo que está pasando en ese territorio, que estaba viviendo evidentemente una paz forzada, y que estos conatos de violencia que iniciaron en este contexto tal vez podrían no ser los únicos. Para conocer un poquito más de todo esto, estamos en comunicación con Carlos Barti Manukian, quien es presidente del Centro Armenio en la República Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto charlar nuevamente con vos. ¿Cómo te va, Sebastián? Bien. Agradecido por la llamada nuevamente. Bueno, muy interesados como siempre para saber qué es lo que está pasando en la zona de Nagorno-Karabaj, qué es lo que está pasando con el pueblo armenio y saber si esta paz, si se quiere, impuesta por la Federación Rusa, llegó a su fin o se puede seguir construyendo sobre eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la sensación nuestra es que en este momento la realidad indica que si no fuese por las fuerzas rusas, la desproporción es tan grande de Azerbaiyán contra Armenia que nosotros hace 2 años, mejor dicho, cuando comenzaron estos enfrentamientos, hablábamos de que se estaba por promover un nuevo genocidio, porque es imposible que Armenia pueda hacerle frente a Azerbaiyán si a esto le sumás además a Turquía, porque Turquía no es un convidado
de piedra, tiene Mm. una actividad permanente y continua en la región. Y Turquía en su una aliado etapa, Carlos, incondicional, permíteme, en una etapa expansionista, lo vemos en el norte de Siria, lo vemos provocando a Grecia y tal vez por sentirse parte de la OTAN, que lo son realmente, de hecho, con el ejército a nivel miembros, soldados, eh, más grande de la organización del Tratado del Atlántico Norte, pareciera o da la sensación que está empujando todo el tiempo un poco a Azerbaiyán para hacer frente a lo que es, de alguna manera, los intereses de Turquía en esa parte del mundo. exactamente como vos lo decís. Y fíjate, hay un detalle más. Están utilizando fuerzas del ISIS, el grupo terrorista que tiene asolado a todo Medio Oriente, es utilizado como mercenarios, como fuerzas mercenarias ahí en la zona también. Digamos que la situación es extremadamente caótica. Armenia nunca, jamás le puede convenir comenzar enfrentamientos porque sabemos que el resultado es uno solo, perder. Es imposible que haya paridad de fuerzas. Entonces, cuando las acusaciones por el lado de Azerbaiyán hablan de que los ataques son de Armenia y que la invasión del territorio del lado de Armenia o que los morteros son armenios, es absolutamente falso. Vos sabés que se ha convocado, previo a todo esto, que estaba actuando el grupo de Minsk, que es un grupo compuesto por las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, Francia, y que tenía como objetivo buscar la solución pacífica de este problema. Los observadores del grupo de Minsk están yendo y viniendo a la región y están alarmados, o sea, ahí no hay desinformación por parte de Turquía y Azerbaiyán y no hay más que relatos verídicos y tremendos de lo que está pasando con población civil armenia nuevamente. Hoy en día la situación está calma, pero hace una semana hubo una veintena de muertos del lado armenio. O sea que a pesar de que están las fuerzas rusas ahí mediando y frenando un poco el ímpetu de Erdogan por el lado de Turquía y de Azerbaiyán, la situación no está calma. Estamos muy preocupados, seguimos muy preocupados. Carlos, bueno, primero retomar un poco esta idea que vos decís de que ellos están utilizando a los grupos terroristas del ISIS a través de Turquía. Eh, yo estuve trabajando en esa zona, en el norte de Siria, en Alepo, y me tocó ver de qué manera esa invasión era una realidad. Y me tocó también darle seguimiento a lo que fue la muerte, que algunos consideramos el asesinato, de mi compañera de Press TV, Serena Jim, hace ya unos 6 años, porque ella desde el territorio turco fue la primera periodista de ascendencia libanesa pero nacida en Estados Unidos. Serena Jim tenía 2 hijos pequeños, fue la primera periodista que dijo que dentro de los camiones cargados supuestamente con ayuda humanitaria de Turquía hacia Siria, Turquía estaba dándole paso a los grupos terroristas del Daesh o del ISIS. Y 2 días después de que ella hizo ese reporte para Press TV, la cadena iraní en idioma inglés, ella murió en un supuesto accidente de tránsito donde un camión aplastó su vehículo. Entonces, esto que vos estás diciendo, para quienes seguimos estos temas, no es nuevo, de la utilización de grupos terroristas financiados desde terceros países para generar desestabilización en el territorio que ellos crean conveniente. Exactamente. Sí, y esta política tan avasalladora que ha comenzado Erdogan, porque Azerbaiyán no es la responsable absoluta o primera de todo esto. Esto responde a un plan mucho más amplio de Erdogan y de Turquía. Hablando de periodistas muertos, había un periodista que su único discurso era la paz y era la hermandad entre los pueblos turcos y armenios. Un periodista de origen armenio
que fue asesinado en Turquía hace cosa de 12, 13 años. O sea, fíjate que Dink era su apellido, o Shin, no, componen una lista, no se va a terminar. Desgraciadamente, el objetivo primero de Turquía es desestabilizar la zona. Turquía quiere Grecia, Turquía quiere Siria, Turquía quiere una región de Irán y utiliza hoy, como en el 1915 utilizó a los kurdos contra los armenios, hoy está utilizando a los azeríes, a Azerbaiyán contra los armenios. Carlos. Y acá vos fíjate que... Sí, bueno, teniendo en cuenta de que Armenia es un país cristiano, ¿sí? ¿Podría encontrar un aliado en la República Islámica de Irán? Mira, creo que puede ser que lo encuentre, porque Irán está muy preocupado. Vos sabés que también hay un trasfondo del tema de Israel acá. Exactamente. Irán e Israel tienen un problema histórico y también está ocupando un espacio en este tablero el conflicto de ellos, y hoy Israel es uno de los aliados de Turquía y de Azerbaiyán, con un suministro muy claro y muy moderno de armas de última generación. Carlos, ¿ves vos vínculos directos entre Bakú y Tel Aviv? Hay vínculos directos, sí, hay vínculos directos. El armamento que durante la guerra, que duró prácticamente 44 días, que se desarrolló hace un año atrás, todo el armamento que Azerbaiyán utilizaba era de origen israelí. Y la OTAN, que también debería ser un factor decisivo en esto para calmar las ansias de Turquía, no lo puede hacer. Estados Unidos, con el presidente Biden, que reconoció el genocidio armenio, hecho histórico, que Estados Unidos, aliado número uno de Turquía, haya reconocido el genocidio que Turquía realizó en 1915, es un espaldarazo para la nación armenia. Claro. Vos fijate que tuvieron una conversación telefónica, Biden y Erdogan, de 3 horas de duración, donde Erdogan trataba de convencer a Biden que ese reconocimiento iba a ser equivocado y no iba a sumarle paz a la región. No les interesa. En la locura, este hombre está realmente desquiciado y, desgraciadamente, tiene a una nación totalmente aterrorizada, porque hoy la cantidad de periodistas, y volviendo al tema de los periodistas, que están encarcelados en Turquía por orden de Erdogan, es increíble, es enorme. Hay 60.000 presos políticos. Pero esto no es verso, no son los presos políticos que a veces vemos en lugares donde no responden a la realidad. Hay profesores universitarios encarcelados en Turquía después de lo que muchos consideran lo que fue el autogolpe. Exactamente. Y premios Nobel turcos que no pueden vivir en Turquía, tienen que asilarse y refugiarse, tienen que asilarse en países europeos, porque en Turquía no soportarían un minuto en libertad. Digamos que esto es lo que se ve en la superficie. El conflicto de Nagorno-Karabaj o de Artsaj, como decimos los armenios, es lo que se ve en la superficie. Ahora subyacen muchos temas, muchos intereses y muy complicados en la región. Carlos, evidentemente la asimetría militar que existe entre Azerbaiyán y Armenia, desde el punto de vista del análisis geopolítico, nos hace pensar de que Armenia nunca podría dar inicio a estos nuevos enfrentamientos, si se quiere, que pudieran volver a desestabilizar la zona, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de civiles y de soldados armenios que murieron, ¿sí?, en los últimos enfrentamientos. Por último, ¿qué pasa ahora hacia el interior de Armenia, que
de alguna manera se sintió derrotada, ¿no? En lo que fue el avance de Azerbaiyán sobre parte de su territorio histórico. ¿Qué pasa con la población civil y con su gobierno? Mira, el gobierno que gobernaba durante la época del conflicto tuvo que llamar a elecciones y la población le dio un aval. Claro. Pashinyan fue reelecto con el 53-54% de los votos de la población armenia. La nación armenia está muy firme, muy unida. Vos sabés que siempre hay voces disidentes en cualquier democracia, pero la población ha dado un voto de confianza a este líder que en su momento fue el que perdió la guerra y el que tuvo que claudicar ante el enemigo, y sin embargo lo siguen avalando. Tanto en Armenia como en la diáspora también está muy organizada y muy atenta y sigue los acontecimientos. Hay una gran confianza, por supuesto, depositada fundamentalmente sobre Rusia, que es un actor importantísimo hoy y ha sido siempre. Carlos, te agradecemos muchísimo, vamos a seguir este tema. Reconocemos la importancia, ¿no?, de la comunidad armenia en la República Argentina, y por eso seguramente la realidad de lo que esté pasando en el propio territorio armenio de aquí repercute de una manera muy pero muy especial. Es así, Sebastián, yo te agradezco. Justamente vos sabés que te comenté que estábamos en una actividad por primera vez después de los 2 años de pandemia. Un conjunto de danza de la colectividad hizo su presentación aquí en la sala Siranush, en el centro armenio, y estábamos en esta actividad. Así que de alguna manera es fortalecer el espíritu y seguir firmes ante la realidad que nos está tocando vivir. Yo agradezco enormemente a vos, a toda tu gente, a tu equipo, este contacto y la posibilidad de difundir este tema, que es muy importante. Te agradezco yo, que soy de los que crecieron con el cortito de Martín Karadagian, ¿no? El gran armenio que de alguna manera nos recreó y nos hizo agarrarnos a las trompadas alguna que otra vez. Es cierto, es cierto. Titanes en el Ring también fue una época muy importante para todos nosotros. Y vos sabés que, por suerte, está reviviendo. Hay grandes proyectos con la idea. Sabemos que la hija de Martín Karadagian está queriendo retomar ese proyecto, nos encantaría verlo. Y la creatividad, aparte de todos esos personajes míticos, algunos históricos, otros, pero que nos hacían volar con la imaginación y volar de alguna piña que otra también. Exactamente, sí, señor. Y fue el primero, Martín Karadagian fue el primero que explicó y aclaró que los armenios no éramos turcos, porque claro, era muy común que a todos los que viniesen del Imperio Otomano se le dijera turcos, y Martín fue uno de los que aclaró esa historia. Así que es un gran recuerdo para todos nosotros. Carlos, te agradezco mucho y será hasta la próxima. Abrazo, Sebastián. Carlos Barty, presidente del Centro Armenio en la República Argentina, aportándonos información muy muy precisa de lo que está pasando entre Armenia, Azerbaiyán y este quiebre de la paz de alguna manera ofrecida o impuesta por la Federación Rusa.